Pues la finca Las Covatillas está situada en la parte sur del término de Alcalá de los Gazules. Son fincas muy buenas de dehesa, son tierras habitualmente de bujeo con algo de arena y en la que predomina pues la vegetación mediterránea y que suele dar pues una gran variedad de hierbas y de flores para el ganado durante el año. La finca tiene alrededor de 600 hectáreas que están distribuidas, una parte en cerrados de una dimensión para que entren unos 3 toros de 4 años y después el resto de cerrados son cerrados de una dimensión grande donde suelen estar las vacas bravas y lo que serían los añojos, desde añojos hasta outreros. También otra parte de la finca está destinada, esta más pequeña, a lo que son vegas, a parte de labor y también durante el resto del año, en la parte de primavera, pues hay parte de los cerrados que están aprovechados por vacas retintas. Pues el clima de esta zona sur de Andalucía, de este rincón, suele ser de temperaturas agradables, de lluvias que suelen venir entre la época de octubre a mayo. En verano suele hacer calor, de en torno a 30 a 35 grados, y el resto del año las temperaturas suelen ser bastante agradables. Es raro días como a lo mejor en esta semana que hemos tenido heladas fuertes, pero que en general es muy excepcional. Pues la ganadería Ana Romero la iniciaron mis padres en el año 1958. Esta aventura la inician a través de un gran amigo de ellos y de la familia que es don Joaquín Buendía Peña, que se enteró que en Salamanca un gran ganadero, don Alipio Pérez Tabernero, pues vendía por partes iguales su ganadería, y estamos hablando de un ganadero que en esos años pues estaba en la primera línea del circuito de grandes ferias. Él no conocía, o ellos no conocían para nada lo que era la gestión ni el ganado bravo, les atraía, pero jamás habían tenido ningún trato por ningún lado, y a través de don Joaquín Buendía pues adquirieron esa ganadería y tampoco tenía muy definida la idea de quedarse con la ganadería, sino que al final aquello le fue interesando, le fue enganchando, le fue atrayendo tanto que llevan 50 años de ganaderos. ...1958. Ese año nacen dos estrellas del pop internacional, Michael Jackson y Prince. El 28 de octubre, Angelo Giuseppe Roncalli es elegido papa adoptando el nombre de Juan XXIII. El mismo día se crea el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Eric Bernat funda la compañía española de piruletas Chupa Chups. Boris Pasternak escribe la célebre novela Doctor Zhivago. El 29 de mayo fallece el poeta Juan Ramón Jiménez,
Un mes después, Brasil gana en Suecia su primer Mundial de Fútbol tras imponerse la final a la selección anfitriona por 5-2. El 10 de marzo nace la actriz estadounidense Sharon Stone. Y el 16 de agosto nace la cantante norteamericana Madonna. La ganadería Ana Romero es en Caste Santa Coloma y esto es formado por dos vías. Una, las madres que venían de Salamanca, de la ganadería de don Alipio Pérez Tabernero. Esa vía es la vía de Salamanca más ibarreña, que fue la parte antes de cruzar con Saltillo. Es un toro más negro, era un toro un poco más hondo. Y la parte de otra parte de Santa Coloma viene vía don Joaquín Buendía Peña, que gracias a él no solo mis padres se hicieron ganaderos, sino que sucesivamente todos los años nos prestaban sementales de su ganadería, que era puro Santa Coloma y ya con el cruce de Saltillo con Ibarra. En los años que compraron la ganadería, el hierro de don Alipio no podían lógicamente traerlo y se quedó en la familia de don Alipio. Entonces compraron un hierro que era de Antonio López de Tejada. Ese es el significado de la L, y así se ha mantenido. El toro de Ana Romero, que es lo que debe ser nosotros entendemos el toro de Santa Coloma, es un toro corto, bajo, degollado, fino, de capas habitualmente cárdenas, entrepeladas en todas sus variedades. Es un toro de una mirada muy expresiva. No es un toro de gran dimensión en cuanto a encornadura, pero sí es un toro muy fino y muy serio. Y eso le permite que a pesar de no ser un toro que supera los 500 kilos, pues que pueda en esa seriedad de pitones y en esa mirada tan especial que tiene, y siendo un toro que esté bien rematado, pues que pueda seguir siendo comercialmente viable. Pues los pelajes son los clásicos del encaste de Santa Coloma. El cárdeno en todas sus variedades, y después también hay toros que son negros, pero básicamente predomina el cárdeno en todas las tonalidades de esa capa. Yo me llamo Juan, tengo 8 años y soy muy aficionado al acoso y los toros, y también toreo. Y mi padre se llama Pablo Carrasco Romero. Hola, yo me llamo Borja. Mi padre se llama Luca. Tengo 5 años y soy muy aficionado al acoso y al toreo. Hola, yo me llamo Fernando. Tengo 5 años y soy muy aficionado al acoso y al toreo. Esa plumita, ¿eso para qué sirve? Es el acta. Y todas las mañanas salimos con Paco el Mayoral a repasarlo. Y vamos, él es un caballo que se llama Gasolina. Bueno, es que nos vamos turnando los fines de semana. Este coge Gasolina y yo cojo el Reina. Yo de mayor me gustaría ser ganadero, como mi abuelo. También me gusta ser garrochista. Y torear, me gustaría torear en algunos tentaderos de la ganadería que yo quiero tener.
Yo empecé en la casa de Don Álvaro montando a caballo y de allí pasé aquí a la finca de Doña Ana Romero y aquí llevo ya para 25 años. Y trabajando a diario con el ganado y luchando y viviendo la vida inquietante esta que es el toro bravo. Tiene que tener mucha afición porque es duro, son 24 horas al día, mucho trabajo, con agua, con frío, con barro, como un día como el de hoy, y hay que tener mucha afición y gustarla a uno porque si no, no se puede sobrellevar, diríamos, este mundo. Bueno, pues yo me suelo levantar a las 6 de la mañana, salgo a echar de comer a los toros sobre 6:30, 7 menos cuarto, estoy echando comer hasta las 10 de la mañana más o menos, y luego pues monto a caballo, repaso las vacas, voy poniendo los crotales a los terneros que van naciendo, haciendo el ahijamiento para luego cuando llegue el 10 del próximo mes pues declarar a la unión todos los terneros que han nacido durante ese tiempo y llevar la vigilancia de si un bicho se pone malo, o una cornada de un toro, curarlo, en fin, todo ese tema que lleva el ganado, de la sanidad y el tema del mantenimiento de pienso y de repaso y de todo. Pues estos toros, no metiéndote en su terreno, son dóciles de trabajar con ellos, son toros manejables. También hay algunas veces que sale alguno que sale un poquito, pero dándole su sitio y no metiéndose en el terreno de ellos, son, por regla general, toros manejables. Son buenos toros y tienen mucha nobleza. El toro de Ana Romero se describe porque es un toro bajo muy bien hecho y luego en la plaza es un toro con mucha raza, que es muy importante en una ganadería, la raza, yo creo que la fijeza y que el toro tenga movilidad, que yo creo que es lo que llena una plaza y lo que da bravos en el caballo y muy noble y muy fijo en el torero. Por supuesto, se sienten algunas veces más que el ganadero, diremos, porque como lo ha criado uno desde pequeño, pues yo creo que es un sentimiento que lo lleva uno dentro y cuando ve que un toro se indurta o un toro se le cortan las orejas o se le da la vuelta a rueda a un toro, yo creo que el mayoral o los mayorales somos de los que más disfrutamos de esos triunfos. Pues el toro de Santa Coloma, si la verdad en la plaza o cuando llega a un desembarque pues tiene un comportamiento agresivo y la verdad es que con el trato en el campo, respetando su sitio y sus distancias, pues la verdad que es un toro muy, muy apacible y que se entrega. En ese sentido, las mayores dificultades pueden ser en el momento de moverlos para un embarque, que algún toro de algún tipo de problema. Pero estando en su cerrado y con la mano del mayoral, con el trato que tiene, pues la verdad que suele ser un toro que se entrega, que en definitiva también en la plaza después lo que viene a manifestar, que cuando el toro se le ha sometido pues se termina entregando a lo que le está haciendo el torero. Lo primero es criar un toro que tenga un tipo que creemos que es el que facilita que las cualidades que ese toro lleve pues que la pueda desarrollar mucho mejor. O sea, lo primero tiene que ser un toro que procuramos que sea bien hecho y esa sería una primera parte de selección. Después lo que sería el comportamiento, en este encaste muy importante la fijeza, es muy importante el recorrido, que humille y después a nosotros nos gusta que el toro vaya de menos a más, que el toro se vaya creciendo y que en esa forma de crecerse se vaya entregando. Estamos en la plaza de tienta de la ganadería Ana Romero. Aquí es donde tanto la jerala como los machos que vayan a ser futuros sementales
pues en la temporada los probamos y hacemos la selección aquí. Las hembras las solemos torear entre la época de mayo a septiembre y justo antes de haber cumplido la edad de ralas. Estamos en la zona de Toriles. En esta zona es donde se hacen las faenas de herradero, donde se traen los becerros para vacunar, las faenas de saneamiento y también la zona donde se traen los toros para su embarque en los días antes de la corrida. Ahora nos encontramos en la zona de la báscula, que es el sitio donde el día del embarque se traen los toros y antes de entrar en el camión pues es habitual pesarlos para ver el peso que dan. Pues la selección en esta ganadería, lo primero es que estamos hablando de una ganadería que tiene aproximadamente entre 120 a 140 madres. Esto viene a ser como unas 50 becerras, 50, 55, 60 más, que se tientan al año y la base de una ganadería, aparte de los sementales y que se vayan rotando y demás, pues la base son las madres. Y en ese sentido, pues la selección empieza en la tienta. Y en la tienta hay que exigirle a las becerras pues un comportamiento bravo en el caballo, que tiene que ser, o nosotros consideramos, al menos de ir 5 o 6 veces al caballo, y no solo que vayan, sino la forma en la que vayan, de entregarse, de tener fijeza, de humillar, de galopar. Y después la parte del torero, ya la parte de la muleta, que viene a ser pues que la becerra tenga recorrido, que humille y que se boce. Y ya que dure en la faena porque eso es muy importante. La verdad que seleccionamos, yo creo que manteniendo un criterio que ha sido el que don Joaquín Buendía Peña pues ha transmitido y transmitió durante muchos años aquí a Ana Romero, a mi padre, y esa forma de aprender a hacer los tentaderos, a buscar esos caracteres en el toro de Santa Coloma, yo creo que es lo que hemos intentado mantener. Yo creo que es un toro de gran interés para el aficionado, porque es un toro muy especial, con un comportamiento muy interesante, y yo creo que a su vez también es un toro muy importante para el torero, y sobre todo para los toreros que vayan por faenas importantes y de relevancia, porque es un toro que lo que se le hace tiene mucho valor de cara al aficionado y también de cara al propio torero en su desarrollo y en mostrar sus virtudes tanto técnicas como de capacidad de solucionar los defectos que pueda tener el toro. Sementales, aquí durante muchos años, o sea, desde el inicio de la ganadería, gran parte de los sementales han sido de casa de don Joaquín Buendía Peña. Actualmente tenemos 8 sementales de casa y salvo un semental que falleció este septiembre, que fue un toro de nombre Marquito, que fue indultado por Ortega Cano en Granada en el año 94, pues aparte de ese toro que ha estado padreando muchos años en casa, de ese semental pues sacamos varios toros que nos están dando muy buenos resultados y en esos toros pues hemos buscado, pues la verdad, la perfección es imposible, pero en el semental es muy importante que esté muy en tipo,
porque esos son caracteres que después tanto los hijos como las hijas lo van a agradecer. Y después que sea un toro noble, con fijeza, y que haya sido un toro de faena, que haya durado, y eso sin duda facilita que la selección de las hembras pues se mantengan esos caracteres en la ganadería. Pues las camadas de Ana Romero suelen rondar en torno a 4 corridas mínimo y 6 corridas máximo. Esto viene a ser rondar unos 36 toros. Este año en cuestión hay 31 toros que están divididos en cerrados de 3 en 3 para evitar las peleas. Es un toro que se suele pelear y enfadar bastante entre ellos. Y de esos 31 toros salen 4 corridas. Y el resto está, bueno, pues una vez salgan esas 4 corridas principales, pues se lidiará, Dios mediante, si quedan, pues otra corrida de 6. Yo creo que los momentos de Ana Romero, en 50 años que lleva la ganadería funcionando, yo creo que el rasgo que ahora mismo le caracteriza es de regularidad. El toro de Ana Romero, siendo 4 o 5 corridas, se ha lidiado mucho, la verdad, por este rincón. Es una ganadería que es la que más corridas ha echado en Algeciras, en la Plaza de Toros de Algeciras. Es una ganadería con un gran cartel en Granada, y donde ha ido muchos años, en Córdoba. Así que mayoritariamente es una ganadería que se ha lidiado en la parte de Andalucía y básicamente en esas plazas. Después llevamos unos años entrando en Azpeitia, porque es un tipo de toro que respeta y que pide un toro que esté en tipo y que mantengan esa personalidad, y siendo además una plaza pues, que tradicionalmente podría pensarse que pide un toro más grande, en fin, por estar situada y atendiendo al público que va allí. La verdad que hemos tenido suerte durante todos los años, y habitualmente lo han matado pues, las figuras que estuviesen en ese momento, pues desde Espartaco, Enrique Ponce, Joselito, José Tomás. La verdad que en ese sentido pues todas las grandes figuras del toreo lo han toreado. Ocurre, yo sé si es así, que el toro de Santa Coloma en los últimos 15-20 años pues había desaparecido un poco de las principales ferias. Yo creo que debido a dos cosas. Una, que el propio torero estaba demandando un toro que ahora se está rectificando, un toro más blando, más pastueño, y otra, que era un toro de un esqueleto y unas dimensiones que le estaba impidiendo acceder a las grandes plazas. Pero en ese sentido yo creo que todo está volviendo un poco. Esto al final es un circuito cerrado, y parece ser que los mismos ganaderos que tendieron también a crear un toro más blandito, más pastueño, se están percatando que si queremos levantar y hacer una fiesta interesante y atraer a la gente joven a los toros, pues el toro tiene que tener emoción. Y si vamos cambiando eso, pues el torero tendrá que ir adaptándose a ese tipo de toro. La alimentación del toro bravo, aquí desde el destete hasta que empieza a cumplir los 4 años, es a campo. Y la verdad, en ese sentido, pues no necesita ningún complemento gracias a los buenos pastos de la finca.
Ya lo que es el cuatreño, una vez se mete en los cerrados de donde va a estar hasta que se embarque, ahí se le echa un complemento de pienso que está fabricado por una casa de pienso próxima a Alcalá de los Azules y después eso sirve como complemento y como remate y a su vez pues tiene la paja y el verde del cerrado. Después también le facilita que a pesar de estar en un cerrado que lo tiene todo a mano y fácil y que apenas hace ejercicio, pues que 3 veces a la semana pues se ejercite corriéndolo por el campo. Vale, pues. El mover el toro en el campo yo creo que es muy importante por un motivo. Al final las dimensiones de los espacios de la finca los hemos ido reduciendo y al final hemos metido los animales en espacios con mucha menos dimensión. A su vez le hemos pedido un sobrepeso provocado por el pienso. El toro antiguamente no tomaba pienso, venía del campo y se embarcaba y se lidiaba. Entonces, si ese toro que lo tiene todo fácil, que le has quitado el espacio, que no hace ejercicio, no lo preparas, por muy buenas condiciones que tenga, no lo va a poder desarrollar. Es equivalente a un atleta. Si un atleta, por muy buenas condiciones que tenga, si está dejado, por así decir, y lo tiene todo fácil, cuando tenga que hacer un esfuerzo tan fuerte como el caso de un toro bravo, en una lidia de 15 a 20 minutos, pues difícilmente podrá desarrollar lo bueno que tenga y al contrario, lo que terminará será rajándose, parándose, echándose, todo dificultando la labor del torero. Yo entre caza y bravura, la verdad es que creo que la bravura y la casta están tan unidas, que no veo que haya una gran diferencia. Lo que sí ocurre es que muchas veces confundimos el toro que porque se mueva y haga por los engaños, pues decimos que tiene casta, que es bravo, pero también lo importante ahí yo creo es que esa casta y esa bravura sea en el estilo, en la forma que tiene el toro de manifestar ese movimiento o ese celo hacia lo que se está moviendo, hacia lo que le están haciendo el reto. Y yo creo que en ese sentido la bravura tiene que tender a tener un buen son en la forma de hacer las cosas el toro bravo. A ver, los toros se pueden caer por 2 motivos. Yo creo que una primera parte es la alimentación. La alimentación en ese sentido, no digo que haya estado descuidada, pero sí hemos pensado que con que el toro vaya bien de kilos y demás, pues con eso basta. Y no, la alimentación es otro componente muy importante para que el toro pueda desarrollar lo bueno o lo malo, pero en definitiva que pueda sacarlo. Y después, por otra parte, en las últimas décadas pues se ha pretendido seleccionar un toro más fácil, no deja de ser un toro bravo, pero sí con unas cualidades de raza más bajitas. Eso unido pues a un sobrepeso, pues te puede llevar a que el toro tenga menos fuerza o que se termine parando. Y que en definitiva eso es por la blandez, por la falta de casta. La ganadería de bravo en general, la verdad que en estos últimos años pues ha habido un cambio, yo creo que muy significativo y que vamos a seguir viendo en el sentido de que cada vez el ganadero se ha mentalizado más en que hay que volver al toro en tipo
y al toro que tenga interés por la movilidad, por la buena movilidad. Y en ese sentido hay muchas ganaderías, ganaderías de primera línea, que están volviendo a ese tipo de toros y que eso puede ayudar mucho a generar mayor interés y mayor atención por parte del público y hacer que mucha gente que ha dejado de ir a los toros porque se estaba aburriendo, pues que vuelva a los toros. Y en ese sentido la verdad que yo tengo bastante fe en las cosas que se están haciendo y que ya se están demostrando por parte de la ganadería en general. El exceso de peso no es ya solo que no haya sido positivo, es que un esqueleto que lo hemos incrementado con una limitación que es que haya desarrollado menos cuello, que sea más alto de agujas, que sea más vasto, pues eso en definitiva va contra la lógica de lo que es cuando se le obliga a un toro. No es lo mismo que un toro esté sobre el suelo a menos distancia y corto de mano y con buen cuello que lo contrario. Entonces en ese sentido el toro grande, con nalón, cabezón y corto de cuello, pues ya de por sí tiene una gran limitación, que es que al estar corto de cuello le va a costar muchísimo millar y al estar tan separado del suelo, pues el sobreesfuerzo que tiene que hacer es tremendo. El tercio de vara es evidente que es necesario y fundamental en la lidia del toro bravo. En la suerte de vara el toro viene a demostrar su bravura y después viene a demostrar esa capacidad de sobreponerse y de ir a más. Esa suerte de vara lo que le ayuda también es a suavizar, es decir, a permitir que la siguiente parte de la lidia sea posible. Si hemos visto las imágenes que hay pues, del toro de antaño, que con un caballo sin peto, cuando se inventó el peto, esos petitos finos, con un caballo muy terciado. El caballo de hoy en día es un caballo muy fuerte, muy preparado para eso que está haciendo, con un peto que viene a ser un muro y en el que el toro llega y se estrella. Si estamos hablando también de que la selección, sin duda, cada vez ha ido a mejor, a más, en exigencia en el toro bravo, pues en definitiva lo que se le ha puesto al toro ahora es un muro en el que se estrella y en el que, la verdad, un puyazo de hoy en día, pues yo no sé, pero podría ser 5 de los antiguos. Pues en ese sentido se ha cortado y no va en favor de enseñar las cualidades del toro. La labor del veterinario, que viene a ser una parte de técnico, que en la fase final, ya con el toro en la plaza, pues viene a reconocer y a aprobar o a rechazar un toro. La verdad que en general se están produciendo cambios muy positivos a mejor. Recientemente, pues en plazas en Andalucía, como Córdoba, Málaga, Sevilla, se están reconociendo los toros previamente en el campo y eso la verdad que facilita mucho pues que los equipos de veterinarios vean el toro en el campo y se apruebe o se rechace en el campo. Después, por otro lado, al menos en el encaste de Santa Coloma, en general los veterinarios pues estamos aprendiendo de que es un toro con unas particularidades muy concretas y que si no respetamos y asumimos que ese toro es así, pues tendería a desaparecer. Que haya nuevos ganaderos no es malo en sí.
Es decir, en todo momento hay un inicio en todas las ganaderías. Yo creo que la cuestión está en cuando tienes una ganadería, que está muy bien, y no quieres que sea del todo rentable, sino la tienes un poco como diversión y no te importa la cantidad. Yo creo que en ese sentido está haciendo o ha hecho bastante daño. Es decir, que proliferen o que cada vez haya más toros en el campo, pues sin duda yo creo que si antes había 100, en 5 años no puede haber 1000, porque la cantidad, por algún lado, se habrá ido el contenido bueno de la calidad. Lo de tener la ganadería en la cabeza, no sé, la verdad que es muy, muy, muy difícil. Pero lo que sí llegas a medio controlar es que tras muchos años de selección, pues que esos caracteres que tiene la ganadería, pues que los tengas muy bien definidos. Después cada toro y cada madre saldrá como salga, pero por lo menos una serie de caracteres que lo definan, no solo en la morfología, sino en su contenido. Yo creo que eso es importante. Ahora, alcanzar el conocimiento del ganado bravo, eso, vamos, no creo que lo tenga nadie. Yo, desde luego, no lo tengo. El encaste de Santa Coloma, la verdad que le tenemos, pues, lógicamente, un gran aprecio y a pesar, aunque en ese sentido, pues por parte de algunos toreros o en general, pues se piense que es un toro con muchas complicaciones y demás, pues para nosotros esas complicaciones, pues en muchas las vemos que son virtudes, aunque cueste perseverar y enseñarlas y demás. Un mayoral en una ganadería y más en un encaste como Santa Coloma, pues es la pieza fundamental, porque es el que está todos los días con el ganado, atendiéndolo, pendiente, y más con un ganado muy, muy especial que se está pegando, y en ese sentido, pues la labor de dedicación, de afición del mayoral de Ana Romero, pues es fundamental. Vamos, sin una persona con esa dedicación sería imposible tener una ganadería, cualquier tipo de ganadería, pero más una ganadería de Santa Coloma. Nunca hemos hecho venta de hembras. Sí hemos prestado sementales de Ana Romero a otras ganaderías del mismo encaste, y después se han mandado muchas pajuelas a Latinoamérica. Pero lo que es venta de hembras, la que no nos gusta va directamente al matadero. Pues, a ver, mis padres llevan con la ganadería 50 años y la verdad que fue algo, pues, que no sabían. Le fueron cogiendo mucho interés, les fue gustando mucho y aprendiendo mucho a través de don Joaquín Buendía. Yo digo que la tremendamente aficionada es Ana Romero. Y el que siempre ha estado detrás y llevando la ganadería y peleándose y aprendiendo es mi padre. Y después son, pues, en fin, de una gran generosidad, porque están perfectamente para poder seguir llevando la ganadería, y en ese sentido, pues prefieren que poco a poco, pues sus hijos, pues vayan entrando y aprendiendo de lo que es el encaste y de cómo se lleva la ganadería. Por gustarnos que sigan con la pasión y la afición, encantado. Pero yo creo que lo importante es que están los días que pueden estar en el campo, pues en contacto con la naturaleza, con los animales, y eso yo creo que
que es muy bueno y que se aprenden grandes cosas y buenos valores para la vida. Después que continúen o no con el encaste de Santa Coloma, eso es impredecible. Lógicamente aquí lo están aprendiendo, pero bueno, yo creo que el mayor valor es que se respeten, se quieran y que aprendan mucho del campo.